Ya, muy buen día, Dios les bendiga. Estamos iniciando esta prédica aquí, juntamente con el hermano Justo, Pastor Justo, Dios lo bendiga, gusto en saludarlo. Gracias por la presencia suya aquí en Canal 26, Canal de la Nueva Familia. El día de ayer que nos estábamos poniendo de acuerdo con el pastor acerca de la temática que vamos a abordar hoy, es acerca de la pandemia. ¿Qué consecuencias va a tener esta pandemia aquí a corto plazo y a largo plazo? Y nos hemos dado cuenta, en primer lugar, que hay miedo, hay cierto temor, y yo creo que ha sido ese temor y este miedo ha sido fraguado por las autoridades nuestras, que al final de cuentas, con la finalidad de salvaguardar la vida, nos han dicho quédese en su casa, y es una de las recomendaciones que todavía nos la hacen, y así será. Lo único que, pastor, vamos a tener que enfrentar la vida, vamos a tener que salir adelante. ¿Y qué vamos a hacer entonces? ¿Vamos a seguir quedándonos en casa? No, ya muy pronto vamos a abrir los templos para la adoración en comunidad, en los templos. Ya no será en la casa nada más, sino será aquí en el templo, en el kilómetro 1, carretera San Francisco Zapotitlán. Vamos a tener nuestros cultos el domingo en la mañana, y eso nos va a hacer dejar la casa y venir a congregarnos. Ese cambio va a traer ciertos temores en algunos, como hasta el momento se ha visto. Pastor, yo quisiera de inicio que leyéramos el versículo que usted me estaba leyendo fuera de cámaras, el de Jeremías 25. Amén. Buenos días a cada uno de los hermanos, amigos, quienes nos están sintonizando por CNF, el canal de la Nueva Familia. Gracias, pastor, por la invitación. Dios les bendiga en esta hermosa y bendecida mañana. Hermosa porque Dios está con nosotros y nos ha dado vida. Vamos a leer lo que dice Jeremías capítulo 25, y quiero leer el versículo 32 y 33. Usted tiene su Biblia ahí en casa, puede buscar el libro de Jeremías capítulo 25, versos 32 y 33. Y también es bueno que leamos el verso 30 de último. ¿Lo leo, pastor? Sí. Dice así la palabra del Señor. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. He aquí que el mal irá de nación en nación, y grande tempestad se levantará de los confines de la tierra, y yacerán los muertos de Jehová en aquel día desde un extremo de la tierra hasta el otro. No se endecharán, ni se recogerán, ni serán enterrados, como estiércol quedarán sobre la faz de la tierra. El verso 30 dice, tú pues profetizarás contra ellos todas estas palabras y les dirás, el Señor rugirá desde lo alto y dará su voz desde su santa morada. Rugirá fuertemente contra su rebaño, dará gritos como los que pisan las uvas contra todos los habitantes de la tierra. Amén. Contra los lagareros, dice, no, cantarán como los lagareros, dice esta versión que yo tengo, pastor. Pero es lo mismo, los que pisan el lagar. El lagar. Uh-huh. Qué palabra esta que leyó usted, ¿verdad? Será bueno indicar algunos aspectos del contexto principal que tuvo esta palabra, ¿verdad? Sí. Que es el exilio.
el preexilio y el exilio y el posexilio, o sea, de Israel. Cuando llegó Nabucodonosor, se llevó a toda esa gente. Bueno, en realidad el rey no llegó, sino fue el ejército, ¿va? Sus generales. Apresaron a muchos judíos y lamentablemente para someterlos bajo esa autoridad hubo mucha mortandad. Creo que Dios instrumentó a Nabucodonosor. Uh-huh. Lo usó como su siervo, ¿no? Exacto, y a pesar de que era enemigo del pueblo de Dios, Dios lo instrumentó para corregir a su pueblo de su pecado durante 70 años. En el camino, ¿cuántos murieron? Porque fueron más de 2,000 kilómetros a pie. Imagínense. Y creo que los que regresaron de ese exilio ya no fueron los viejitos, fueron los jóvenes, los que nacieron allí en Babilonia. En Babilonia. Eran 70 años, ¿verdad? 70 años. Eso es el primer juicio. Dios estaba tratando con su pueblo porque se habían olvidado del Señor. Si hacemos parte de la historia, hay un Daniel que va jovencito, ¿verdad? De 20 años o menos quizás. Tarda 70 años ahí. Vamos a decir que 70 años es bastante tiempo. 70 años. Es toda una vida. Y luego, más 20 años de que aproximadamente tenía para que se lo hubieran llevado, era joven. Cuando regresan, o sea, cuando Daniel está recibiendo las visiones, es un viejito de 90 años. Sí. Ya está grande. Grandísimo de edad. Pero miramos ahí cómo Dios honra a sus siervos en medio de la crisis. Ajá. Ahora hablemos un poco acerca de que el pueblo de Israel, para que fuera sometido bajo ese ejército, tuvo que haber guerra. Ah, sí. Tuvo que haber un dominio serio, duro contra ellos. Hubo hambre, ellos sitiaron la ciudad. Esos ejércitos invasores venían con toda su fuerza contra los judíos. ¿Qué trajo? Trajo desolación, trajo muerte, trajo dolor, Pobreza. trajo pobreza, trajo miseria. Y yo diría que a los viejitos ya no se los llevaron, los dejaron ahí. Leí por ahí que decía que también a los más pobres los dejaron para cultivar la tierra. Entonces, si nosotros leemos el libro de Nehemías, cuando Nehemías pregunta por sus hermanos que habían quedado de la dispersión, y ahí el que llevaba la noticia dice, están en gran aprieto. Causó tristeza en el corazón de Nehemías al escuchar la información de su pueblo, el templo, sus puertas están cerradas, quemadas, había desolación, se habían robado todos los utensilios del templo. La gloriosa Jerusalén, o el templo de Jerusalén ahora era una vergüenza. Del cual se sentían orgullosos los judíos, ¿verdad? De tener un templo tan lleno de riquezas, de oro, de todo lo que había ahí. Y de la gloria de Dios. Ahora no había nada. Bueno, estaba su dignidad pisoteada, estaba ¿qué otra cosa pudiéramos decir de esto? El aspecto físico, emocional de ellos estaba mal.
Sí, su moral. Ahora, este es el contexto del pasaje. Pero pastor, usted también me estaba señalando aquí algunas cosas que forman parte de de lo que hoy está pasando. Y decía ahí, el mal irá de nación en nación. Y en aquel contexto era una sola nación nada más, ¿verdad? Que era Israel. Dios instrumentó a Nabucodonosor para corregir a Israel durante 70 años, pero la Ajá. misericordia del Señor no se apartó de su pueblo. Ahora, cuando regresaron del exilio, la palabra del Señor dice que según el versículo 12 del capítulo 25, el verso 11 voy a leer, toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Ujú. Pero el verso 12 dice, y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquellas naciones por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y las convertiré en desierto para siempre, y traeré sobre aquella tierra todas mis palabras que he hablado contra ella, con todo lo que está escrito en el libro del profeta Jeremías, contra todas las naciones, porque también ellas serán sojuzgadas por muchas naciones y grandes reyes, y yo le pagaré conforme a sus hechos y conforme a la obra de sus manos. Ahora hay un juicio para las naciones por no tomar en cuenta a Jehová. Y ese juicio es, traeré mal y se morirán. Durante después de los 70 años, hasta nuestra época, Dios ha estado hablando de muchas formas al mundo entero, con guerras, con epidemias, con endemias, pandemias, ¿verdad? Y ahora nos está hablando en el pleno siglo XXI. Nosotros somos testigos, como dice aquí el versículo 33, y yacerán los muertos de Jehová en aquel día desde un extremo de la tierra hasta el otro. No se endecharán, ni se recogerán, ni serán enterrados como estiércol, quedarán sobre la faz de la tierra. ¿Cuántos de las familias hoy, si lo contextualizamos, cuántos de las familias hoy no velaron a sus muertos, a sus enfermos que Ya no los murieron? velan. Y ni saben en dónde están enterrados. Estos juicios de Dios han venido a distorsionar el orden social y el sistema de la vida misma del pueblo. Es la realidad. Qué profundidad de la palabra para advertirnos algunas cosas que hoy están sucediendo. Sí, porque el verso 33 es una profecía para el futuro. Y vendrán más. No sé qué van a venir. Pero Dios está hablando. Yo escribí que esos males Dios lo ha convertido en instrumento para que nosotros reconozcamos que hay un ser que domina todo y es nuestro Dios Todopoderoso. No se endecharán, quiere decir, no habrá velatorio. No. Y lo estamos viendo nosotros. Ajá. Le dan 6 horas para que lo vaya a enterrar. Qué agenda cambiada, ¿verdad? Y para aquellos que la familia no les interesa, ¿no? O no tiene algún familiar responsable. Sí, al primero que falleció, que fue el 14 de marzo, ya 3 meses ahora, el presidente de la República dijo que la familia no se hizo cargo. Entonces ellos le preguntaron si se hacían cargo de enterrarlo y dijo la familia que no. Se cumple la palabra del Señor. Por supuesto, a él no lo dejaron tirado, sino lo llevaron a la verbena donde actualmente ponen a los que nos reclaman. Y ahora imagínense qué hicieron aquí en Chocolá.
Sí, en hombre. nuestro... No lo fueron, esto está reciente y de nuestros lugares, ¿verdad? No de nuestro departamento. ¿Qué está pasando? No, ¿por qué no hubo conciencia de que fue un ser humano el que había muerto, ¿verdad? Ya. No lo dejaron que lo enterraran en el cementerio del lugar, entonces lo fueron a enterrar a un basurero. Pero no lo dejaron arriba, siempre lo metieron 2 metros hacia abajo. Ujú. Pastor, creo que eso ha sido una de las consecuencias de la pandemia que estamos viviendo. Esas son consecuencias. Ya sea que el virus Es dolor, es muerte. fue creado intencionalmente o que viene de algún animal, puedo decir que se ha convertido en un instrumento de corrección. Y esto en la parte negativa está causando pánico, miedo, desacuerdo, violencia intrafamiliar, confusión, hambre, muerte, dolor, y ha cambiado el sistema de vida de toda la humanidad. De todo, porque está casi en 194 países del mundo. En lo positivo, pues, ha traído unidad en la familia, un acercamiento más sincero con Dios. El confinamiento ha contribuido con el medio ambiente. Hemos sido desafiados a echar mano de la tecnología, ¿verdad? Y Tal otros como ahora estamos recursos. predicando acá en el canal de televisión para que nos escuchen los hermanos en sus casas, ¿verdad? Exacto. Este es el aspecto positivo. Positivo. Ahora, usted decía en el inicio sobre la reapertura, de un volver ahora, A una normalidad. como podemos ahí decir, del exilio en la que estamos. Nuestra confianza en Dios siempre, ¿verdad?, nos implora hacer algo de otra manera, hacer cambios radicales en el diario vivir, Ajá. aprender a seguir instrucciones, y eso es obediencia. No se nos olvida que todavía somos seres humanos, no somos ángeles, estamos expuestos. Una de las cosas que estábamos hablando con el pastor Justo, y es parte de esta prédica, al abrir de nuevo los templos, la iglesia recibe a toda clase de personas, Sí. a sanos, enfermos, a jóvenes, a niños, a ancianos, a todos. Y hoy se nos está diciendo, bueno, niños, por favor que no lleguen, que se queden en casa. Personas de la tercera edad, ya muy grandes, Vulnerables. también que no vengan a las reuniones. Pastor, eso no se va a poder, ¿verdad? Sí, tenemos que crear mucha conciencia. Y yo estaba pensando sobre esto de la reapertura a los templos, a nuestros cultos. Creo que antes tenemos que instruir, una jornada, una campaña de instrucción a nuestros A los miembros. pastores primero y después a los miembros. Exacto. Primero a los pastores y después a los miembros. Por ejemplo, seguir el protocolo y para evitar el contagio. Como le decía, no somos ángeles, somos seres humanos. El buen uso del tapaboca, la recomendación de todos los días y por todos los medios que nos están metiendo hasta en la sangre, ¿verdad? El lavado de manos, el distanciamiento social, evitando la aglomeración, el saber distinguir los síntomas de una fiebre común y el COVID, pero específicamente los que están enfermos no deben de llegar. Pero pastor, nuestro templo siempre lo hemos abierto para todos y más específicamente cuando una persona está enferma y quiere ir a recibir su sanidad, nosotros antes les predicábamos que llegaran. Ajá. Y que íbamos a orar por ellos. Ahora, aquí depende del grado de fe tanto del ministro y como también del que va a recibir. Ajá. Porque acuérdese que una vez el Señor Jesús le preguntó creo que a un leproso, ¿quiere ser sano?, le preguntó.
Y entonces Sí. él responde, si tú quieres, puedes limpiarme. Si tú quieres, como que él estaba dudando un poquito o conocía su condición de vida. Si tú quieres, puedes hacerlo. Entonces, muchas veces tiene que ver la fe también de nosotros los ministros y yo sé que este es un punto de controversia y también de los que van a llegar. Sí, y definitivamente como una iglesia muy responsable, como una denominación aquí en Guatemala establecida desde hace algún tiempo, nuestras autoridades eclesiásticas van a enseñar que las restricciones que el Ministerio de Salud ponga las debemos de acatar. Eso con toda seguridad, pastor, conociendo a nuestros líderes. Sí, por eso decía hace un rato, nuestra confianza en Dios nos implora hacer algo de otra manera, hacer como un punto de obediencia, hacer cambios radicales en el diario vivir, aprender a seguir instrucciones, Ajá. porque nosotros culturalmente no nos gusta que nos manden. Culturalmente no nos gusta, ¿ve? ¿Cómo se miran las personas en la calle como que no hubiera nada? Y entonces yo puedo decir que el regreso y apertura en los templos debemos de llevar una jornada de capacitación e información Ujú. y poner en práctica el protocolo de saneamiento establecido por el Ministerio de Salud, ¿verdad? Y nosotros los ministros jugamos un papel importante para hablar que todo esto se cumpla. Por ejemplo, medir la capacidad de los distintos templos en albergar miembros a una distancia de 1,5 metros, ¿verdad? Instruir a los distintos equipos de limpieza y proveerles el equipo de protección necesario si es que los hallamos y tenemos las posibilidades. Es bueno tener en el atrio del templo un lavamano informal o lavamanos informales, ¿verdad? Ajá. Que para el lavado de manos. Exacto. Y mascarillas para los que no traigan. También jabón, gel antibacterial, una alfombra mojada con cloro para desinfectar el calzado, marcar la distancia de las sillas, marcar el ingreso y egreso de los miembros, ¿verdad? Exigir que durante el culto todos dejen usar sus tapabocas, ¿verdad? ¿Y adentro del templo? Pues yo digo que lo mismo. Y para la hora de cantar, entonces vamos a cantar con esos tapabocas, ¿verdad? Como esto es prueba y error, ¿verdad, hermano? ¿Verdad? Porque ya de ahí depende, tienen que ver cuáles son los resultados, tenemos Sí. que ver. Pastor, conociendo a nuestra denominación que ha sido muy sometida a las autoridades, ellos van a recomendar todo esto. Exacto. Ujú. Y creo que nosotros, como decía, tenemos que ir haciendo conciencia a la congregación para la reapertura, el ingreso a los templos. Y deber de prepararnos, orar. Y Dios, que es grande en misericordia, pues nos bendecirá grandemente. Algo, bueno, son aspectos bastante necesarios, son recomendaciones que el Ministerio de Salud está dando y yo diría que en el aspecto emocional, pastor, como se le ha dicho mucho a la gente, quédate en casa, si sale, sale por necesidad, etcétera, etcétera, hacerlo salir de su casa para los templos va a costar un poquito, ¿verdad? Por miedo, muchos, digo, tal vez un 30% no va a llegar. Ajá. Por ejemplo, yo me doy cuenta de los padres de familia del colegio, algunos han dicho, yo prefiero que mi hijo pierda y no lo voy a exponer cuando ya abran de nuevo el colegio. Y sabe una cosa, tienen razón. Sí. Sí, es que esto no es un juego, esa es la Ajá. realidad.
Ahora, hablando del templo, ¿verdad? Yo me permití hacer esto debido a comentarios que he oído de algunos padres de familia. Oyendo eso y trasladándolo hacia la iglesia, cuando reabramos los templos, habrán algunos cristianos con mucho temor y van a decir, no, bueno, pues no, y los contagios en este momento están serios. El día de ayer fueron 500 y fracción. Ahora, debemos de tomar muy en cuenta, pastor, también que el mejor amor es dar la vida por nuestros hermanos, ¿verdad? Y hemos visto cómo los médicos, las enfermeras, personas que hacen la limpieza por amor al prójimo, exponen su vida. Uh-huh. Ahora, amor al Señor requiere cierta autoridad que debemos estar empoderados, ¿no? Sí, y si vamos más allá, la iglesia ha enfrentado durante su historia, ha enfrentado distintas clases de pandemia, conflicto, y han estado los ministros ahí, en guerras, enfermedades. Me acuerdo que cuando llegué en el 97, estaba el apogeo del SIDA en la iglesia y mucha gente de la comunidad del municipio estaba enfermos, de esos jóvenes, y llegaban y me decían, pastor, quiero que vaya a bautizarlo, vaya a orar por él, porque se está muriendo. Y yo tenía que cumplir mi deber. Yo le decía al Señor, Señor, me consagro a ti, espíritu, alma y cuerpo, y Señor, aquí está mi vida. A mí me tocó que ir a enterrar como unos 2, 3, únicamente 2, 3 personas. Exacto. Igual a mí me ha tocado eso. Y una vez había un joven que era muy amigo y se apartó de los caminos del Señor, y cuando regresó estaba enfermo y lo fui a visitar y era cadáver en vida. Y yo lo abracé y comencé a orar por él, porque él me dijo que estaba enfermo del hígado. Y cuando yo le dije, Señor, por favor, haz una obra en su hígado, me dice, pastor, perdón, no estoy enfermo del hígado, yo tengo SIDA. Entonces, nuestro amor al Señor, creo que su amor nos protege, nuestra convicción y nuestra fe, ¿verdad? Eso es sobrenatural. Creo que hoy más que nunca no debemos de jugar de religiosidad, de culto nada más, sino de acercarnos verdaderamente al Señor con espíritu, alma y cuerpo. Y donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. Yo creo en esa palabra. Pues, pastor, hay que vencer el miedo. Exacto. Nuestra confianza en el Señor debe ser más fuerte que cualquier miedo que haya para salir adelante en cualquier cosa. Más que todo, entonces, estamos listos, estamos alistándonos para emprender la apertura de los templos, y será una bendición grande, hermano, usted que venga a este templo y que adoremos juntos a nuestro Señor y Salvador Jesús. Ya será el otro mes. Ya. No hay fecha, pero será el otro mes. Sí. Así nos han dicho, y esperamos que en el mes de julio entonces hacer esa apertura, y no importa que ayer hayan sido 500 contagiados. sí. Aún de plano vamos a estar viviendo en esta misma forma, porque este mal, pastor, ha venido para quedarse. Y ya no se va a regresar, así como el SIDA, como el cáncer, otras enfermedades. El SIDA no se acabó. Lejos de eso, proliferó más. Sí. Pero gracias a Dios no nos ha pasado nada, ¿verdad? Hasta aquí Dios ha sido bueno. Y seguiremos así, porque tenemos confianza y esperanza en el Señor. Por supuesto, y si nos toca
pues nos toca. Sí. Estamos listos para estar con el Señor. Viene a mi mente cuando el apóstol Pablo, él se enferma. No, la Biblia dice que es un aguijón, Ajá. ¿verdad? En su carne y le ruega al Señor en oración 3 veces Que se lo quite. y que se lo quite. Porque dice un mensajero de Satanás, dice él, Y lo abofeteaba. que me abofetea. Y yo le he rogado al Señor que me lo quite ya 3 veces. Y la respuesta del Señor es, bástate mi gracia. Vea, que en la debilidad de los hombres se perfecciona el poder del Señor. Sí, quiere decir que usted y yo somos vulnerables a cualquier virus, a cualquier enfermedad, pero en esa debilidad está el Señor protegiendo. Aleluya, amén. Eso sí lo creemos. Pastor, yo quisiera ya que hagamos una conclusión. Número 1, yo hago la primera. Todo este mal que ha venido, Dios siempre tiene control de todo. Y no importan las circunstancias en que esto se haya dado. Sí. Ajá. Otra conclusión que quisiera tomar en cuenta usted, pastor. Es un tiempo de reflexión y de cómo está nuestra relación con el Señor, con Dios. Y además de esto, debemos de adorar a Dios en las buenas y en las malas. Porque la verdadera adoración se ve aun cuando estamos pasando crisis grande, como Job. Job dijo, Jehová dio, sea bendito el nombre de Dios. Ok, yo quisiera que termináramos con una oración para bendecir a los amigos y hermanos que nos están escuchando ahí en casa y decirles que esta entrevista que tanto el pastor Justo y su servidor ha hecho aquí en esta oportunidad es precisamente para adelantarnos a la reapertura de nuestros templos y a que estemos listos en el nombre del Señor a hacer esa apertura, a quitarnos cualquier miedo. Pastor, oramos. Padre de la gloria, gracias Señor por la oportunidad tan especial que nos diste de estar aquí esta mañana y de traer esta palabra, Señor. Una palabra en el libro de Jeremías y contextualizarla hacia el mal que hoy tenemos y que de alguna manera, Señor, esta palabra encuadra con todas las circunstancias y situaciones que se han dado de esta enfermedad. Ahora, Dios de la gloria, permítenos, Señor, hacer la reapertura de los templos el próximo mes. No tenemos una fecha específica, sino únicamente se nos ha dicho que será en el próximo mes. Y esperamos, Señor, que tu gracia nos acompañe. Queremos tener el valor y la osadía y todo lo necesario, ese empoderamiento, Señor, que viene de ti para reabrir los templos y estar juntos aquí, Señor, para adorarte, para bendecirte, para decirte lo lindo y hermoso que eres y hacerlo juntos, Dios del cielo. Bendice al pastor Justo allá en el municipio de San José. Y que la gracia y la bendición sean, Dios del cielo, para todas estas personas allá también. En el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Una palabra de despedida, pastor. Siempre nuestras oraciones por Guatemala, hermanos y hermanas, y a cuidarnos de este mal, siempre haciendo el protocolo que nos han enseñado. Dios les bendiga, que la paz del Señor quede con ustedes. Amén. Que Dios le bendiga y si podemos estar dentro de 8 días, lo estaremos en este mismo horario. Que el Señor les bendiga. Amén. Hola, ¿qué tal? Es un gusto poder saludarte ahora. Si deseas recibir a Jesús como tu Salvador,
te invito a que repitas esta oración conmigo. Señor Jesús, gracias porque me amas. Entiendo que te necesito. Señor, quiero ser salvo. Te pido perdón. Desde hoy, Señor, te agradezco porque tú me estás salvando. Gracias por darme esa nueva vida. Gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida. Señor Jesús, desde hoy te agradezco. Amén. Si tú has hecho esta oración, tú eres una nueva criatura, una hija o un hijo de Dios. Él te ha salvado. Ahora queremos saber acerca de ti. Llámanos a los teléfonos que aparecen en tu televisor. Escríbenos a la dirección cnf@iglesianuevafamilia.com o visítanos aquí en kilómetro 1, carretera San Francisco Zapotitlán, Mazatenango, Suchitepeques. Iglesia de Dios, S. Nueva Familia, Dios te bendiga.